Shalom, shalom, que la paz del Eterno sea sobre todo su pueblo Israel y todos decimos amén y amén. Que tengas un magnífico día, es el deseo de su corazón, y que la paz es de maravilla, mirando a través de tu camino los mitzvot de Hashem, y que Él te permita cumplir con ellos de tal manera que atesores un recurso extraordinario y un mérito extraordinario en tu vida. Que así sea la voluntad del Eterno. Amén. Bueno, estamos en el Perec 23 de Gilet y dice así: y levantándose todo el tribunal que había formado, lo llevaron a Pilatos y comenzaron a acusarlo diciendo: a este hemos descubierto que envenena nuestra nación, prohibiéndonos pagar los impuestos al César y además declarando que él es el Mesías, nuestro rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los Yehudim? Y él respondió diciendo: tú lo has dicho. Pilato dijo entonces a los principales Juanín y la multitud que había reunido: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo: alborota al pueblo con su interpretación de la ley, enseñando por toda Yehudá, comenzando desde Galil hasta este lugar. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era galileo, y al ser informado que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a él, quien estaba en Jerusalén en aquellos días. Bueno, pues ya hay una situación muy importante acá, y esta situación es precisamente de que ya le surgía precisamente a los principales sacerdotes y todos aquellos que se habían coludido precisamente para asesinar a nuestro santo maestro, ya les surgía, y sabían que ellos no tenían la autoridad para poder sentenciarlo y ejecutar la pena de muerte, y por esa razón pues lo estaban remitiendo, lo estaban llevando para que Pilato, que era el gobernador en ese momento de la área en los cuales estaban, en Jerusalén, pues lógicamente decretara y designara la pena de muerte. Bueno, pero ¿qué pasa? Que no contaban con que precisamente Pilato habría de ver y mirar que no había ninguna situación por la cual requiriera precisamente la pena de muerte. Y esto evidentemente, dado que lo acusaban de situaciones que no eran desde la perspectiva, legal del procónsulo, de este caso de la operación de las leyes, no estaba violando ninguna ley, aun cuando le estaban acusando falsamente de que declaraba que no había de quedar impuesto a Roma, y que esto no era cierto, la verdad, sino que ellos estaban realmente acusando de falsedades y de situaciones muy interesantes que al final del día pues ni Pilato se los creyó. Pilato no les creyó lo que estaban diciendo, y tan es así que dice: yo no encuentro ningún delito en este hombre. Entonces, pues Pilato se daba cuenta perfectamente de que era un hombre inocente, que estaba solamente, la Inara estaba operando en la vida de este hombre, en este caso Yeshua HaMashiach, y que ellos estaban siendo instigados. Pilato se daba cuenta de toda la maniobra, incluso dado que él no era nuevo en las artes y las artimañas de la política y de todo esto, porque realmente lo manejaron entre comillas, ocupando esta palabra secular y de nuestros días, se ocupó la política, más en un sentido interesante, la politicaría, como dicen. Ciertamente esto es una degradación de la política para que a salirse con la suya, para denigrar a las personas, para deshacer la reputación y destruir la vida de alguien. En este caso pues era la vida de nuestro santo maestro visto así, y consecuentemente esto traía graves problemas, muy graves problemas, y en este caso
Pilato estaba juzgando a nuestro santo maestro, pero con la novedad de que no encontró ningún delito que procurara incluso la muerte. Ese es el punto. Pero ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos una cosa muy importante. Aprendemos a que nosotros debemos ser justos en nuestros juicios, que debemos ser justos en nuestras apreciaciones. Incluso la Torá nos enseña que debemos de ser testigos veraces, nos enseña que debemos de ser testigos que verdaderamente digan la verdad, y que incluso se enseña en su contexto que los testigos deberían de presentarse con la veracidad que debe de ser dentro de la circunstancia o problema que se estaba ventilando. Actualmente, como en el entonces, se llamaba a los testigos y se les indagaba acerca del asunto y se les preguntaba, no una, sino muchas veces incluso se les preguntaba del mismo asunto para ver si los jueces de Israel encontraban alguna contradicción en lo que ellos decían, y al final del día, sobre todo cuando se trataba de una pena capital incluso, deberían de juzgar adecuadamente, y por lo tanto pues no podía haber errores en la situación de juzgar. Es decir, los jueces debían de juzgar con temor al cielo, sabiendo y entendiendo, como dice el Tejilín, que Él juzga en medio de los jueces, Él juzga en medio de los jueces. Y entonces, por lo tanto, ese temor al Eterno debería llevarlos a juzgar correctamente. Pero estos hombres no tenían ningún temor. Estos hombres no tenían ningún temor, para nada tenían temor. Pero nosotros, hoy, aun cuando en las circunstancias que podamos vivir, debemos de ser veraces siempre, tratar de ser siempre justos en todas nuestras apreciaciones, y no decir de más y no decir tampoco de menos, porque decir de más es malo en un asunto delicado cuando se juzga alguna situación. Pero por el otro lado, decir de más es malo, pero decir de menos también es malo, porque uno tiene que decir exactamente lo que vio o lo que no vio, a fin de que se pueda juzgar adecuadamente y se pueda resolver favorablemente en una circunstancia X que puede causar incluso odios y resentimientos, y esto puede causar incluso la expulsión de alguien dentro de una comunidad, y por eso tenemos que ser veraces. Hoy no se opera en la pena de muerte, ciertamente, dado que vivimos en la diáspora y dado que estamos regidos por las leyes de la nación en la cual el Eterno nos ha permitido nacer, y por lo tanto nosotros no podemos, ni tenemos derecho, ni tenemos la autoridad para ejecutar a nadie. Sin embargo, sí se da en un sentido importante en el Shamayim, en los cielos, y por lo tanto tenemos no solamente de mirar las cosas que están pasando y juzgar adecuadamente, pero no inadecuadamente, o más bien dicho, injustamente. Y por esa razón tratamos de que las cosas sean posibles, y ciertamente dando oportunidad de que las cosas se puedan resolver y que las personas puedan llegar a enmendarse y tomar un camino correcto, justo, y ya no despegarse de ello, cambiar su interior y expresarlo en sus hechos, en sus obras. Por lo tanto, mis amados, lo que se nos insta a ser testigos justos, a juzgar con justicia en las cosas que nosotros hacemos. Ciertamente el juez supremo de todas las cosas es Hashem, y esa justicia o ese juicio se lo ha dado a Yeshua. Por lo tanto, a nosotros no nos toca juzgar en un sentido de si es pecador, si no es pecador, si el Eterno lo va a perdonar, si no lo va a perdonar. Eso no nos toca a nosotros, pero sí nos toca obrar y mirar y ver
para la corrección, para el bienestar de una comunidad y también para juzgar y mirar el bienestar y la paz dentro de una familia. Dentro de una familia tenemos que juzgar a veces entre los hijos y poner la paz y poner y establecer las cosas correctas. Y entonces, de alguna manera estamos operando también en este sentido en la justicia. Y tenemos que tener mucho cuidado, que esto mucho se da, cómo nosotros hacemos, cómo nosotros determinamos lo que es correcto y incorrecto dentro de los problemas que podemos encontrar dentro de la familia, especialmente entre los hijos. Y por esa razón tenemos que hacerlo con corrección y no dejándonos llevar por el corazón, porque pues tenemos el preferido y entonces eso podría causar incluso envidias y odios que no son para nada propios en una familia que conoce al Eterno. Por lo tanto, mis amados, esto nos deja precisamente la reflexión, el poder ser justos en nuestras apreciaciones, en lo que nosotros hacemos y cómo determinamos las cosas que tenemos que hacer, incluso dentro de la disciplina, dentro de una comunidad o dentro de la disciplina de un hogar, de una casa, de una familia. Porque ciertamente se tiene que poner orden, ciertamente debe haber orden en una comunidad, debe haber orden, pero también dentro de una familia. Entonces, ahí estamos dispuestos a actuar de la manera correcta y no dejarnos llevar por las emociones o por intereses X, Y y Z, porque eso pervierte la justicia. Y ciertamente nosotros estamos para poder hacer las cosas justamente, y ese es el llamado que el Eterno nos hace. Por eso, para que podamos vivir justa y piadosamente. Que el Eterno te dé un magnífico día. Shalom, shalom.